Muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a empezar este primer ciclo de conferencias internacionales, sobre todo con la coyuntura internacional como la de Venezuela, un país hermano con el que tenemos este compromiso democrático desde aquí, el CEPAP Miraflores. Este primer ciclo de conferencias, titulado Latinoamérica por la Libertad de Venezuela, cuenta con los expositores en el orden establecido: Juan Diego Galarza, Luis Fernando Núñez, Darwin Izaguirre, Nancy Arellano, José Antonio Torres Iriarte, Jorge del Castillo, ex secretario general del Partido Aprista Peruano, y para las palabras de clausura, el compañero Luis Fernando Lindo, secretario distrital de esta base de Miraflores. Fuertes aplausos, por favor, comencemos. Buenas noches con todos los invitados. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a todos los compañeros que a lo largo de las distintas jornadas, a partir del domingo, se han solidarizado con la causa venezolana y hemos estado acompañando al bravo pueblo de Venezuela en las calles. Créannos, a los hermanos venezolanos que están aquí, que la ansiedad que ustedes sintieron durante las elecciones y después y en estos momentos nosotros la compartimos en todo sentido. Su lucha es nuestra lucha, y si Venezuela es libre, gana la región. Dicho eso, nosotros hemos venido observando a lo largo de todas estas jornadas el degenere del régimen, el degenere hacia la violencia. En un primer momento, los análisis, los analistas, a lo que apuntaban era que estas negociaciones de Barbados con Estados Unidos iban a ofrecer la salida a los jerarcas del régimen para que después de estas elecciones, que indudablemente iba a ganar la oposición, el régimen pudiese decir: ok, me ganaron en buen término, y se iban. Ese era un plan original. Ahora, evidentemente existía el factor fraude, como lo han venido haciendo en estos 25 años de larga noche que viene teniendo Venezuela. Y había una respuesta y había un plan, que era el tema de las actas. Para que se entienda totalmente y estar todos en la misma página, cuando uno va a votar en Venezuela, tiene la máquina del voto electrónico, uno selecciona al candidato que quiere y esa información va a un centro de datos, pero aparte te dan una papeleta. Esa papeleta, que es el acta, tú vas y la depositas en el ánfora. Entonces, la jugada bien planificada de la oposición, con María Corina Machado a la cabeza, ha sido que los personeros han estado en todos los centros de votación. Y eso ha permitido, a pesar de que hemos visto incluso a una chavista cerrar todo un colegio y no dejar votar a la gente, y que secuestraban las ánforas de votación, y esto se ha permitido tener el 83% de las actas, que nos da la información inequívoca de la tremenda victoria que ha tenido Edmundo González. Ahora, esto es un primer punto, porque ante el mundo se puede demostrar fehacientemente que Maduro perdió. Ha sido tal el golpe que creo que recién el día de hoy han sacado unas actas el régimen y bueno, dicen que pero la oposición desde los primeros días ya tenía las actas. Entonces, hay países que han actuado en consecuencia y no han dudado en reconocer a Edmundo González como el presidente legítimo. Entre ellos, yo agradezco que el gobierno peruano lo haya hecho y que el canciller haya sido tan firme en su posición ante la OEA. A mí realmente me sorprendió eso, y creo que Perú ha sido el que más ha destacado en ese sentido, incluso por sobre Argentina, quien yo pensé iba a ser quien iba a liderar esto. Entonces, no hay espacio para la duda dentro de lo que ha hecho la oposición, y eso nuevamente ha dado pie a que varios países puedan reconocer a Edmundo.
Ahora, tenemos un grupo de países que ha sido afín totalmente a este régimen, y dentro de ello presidentes que le deben su capital político y estar sentados en esos sillones presidenciales a la dictadura de Maduro. Estamos hablando de Petro, por ejemplo. Y curiosamente son esos presidentes, como Petro, como Lula, ya ni hablar de AMLO porque ese hombre, bueno, es mejor no hablar de él. Ellos están en la perspectiva de, no, pero queremos que el CNE publique todas las actas. Señores, ya están todas publicadas por la oposición, por lo menos el 83%, y podemos dar fe de que el mundo ganó. Entonces, ante la comunidad internacional, la oposición ha hecho su papel. Ahora, la dictadura, como les comento, ha recrudecido. Se dice que Maduro no duerme hace muchos días por el temor de fracturas dentro del ejército que puede existir. A mí mismo me ha llamado la atención el último comunicado que sacó María Corina Machado dirigiéndose a las Fuerzas Armadas. Y con una lideresa del calibre que es María Corina Machado, yo no creo que ese mensaje haya sido de la nada. Hay algo planificado. Ahora, ¿qué puede hacer? Y esto es lo que yo planteo en mi ponencia. ¿Qué puede hacer la región ante esto? Y yo quiero hacer un símil. Este problema no solo le atañe a Venezuela. La dictadura venezolana ha financiado regímenes a lo largo del continente. Están los Kirchner, están, sin ir muy lejos, y a pesar de que hoy por hoy tengo que reconocerlo, se está comportando bien Boric ante la situación de Venezuela. En Perú tuvimos a Castillo y anteriormente a Humala. El APRA lo venció en el 2006 cuando Humala estaba 100 al 100 con Chávez. Yo recuerdo muchísimo que Chávez venía, dejaba la plata aquí en la embajada, y había las famosas casas del ALBA, que eran casas que se regalaban a la población para los votos hacia Humala. Tenemos el caso de Petro en Colombia, y Bolivia con Evo Morales, ahora con Arce. Entonces es un problema para la región porque es una infección que se extiende a todo este órgano indoamericano. Ese es un primer problema para la región por el cual deberíamos encargarnos de Venezuela. El otro problema está en el sentido humanitario. Señores, Alemania, que es una población de 85 millones de personas, cuando ha ocurrido el éxodo sirio, acogió a 1 millón y tuvo problemas no solo sociales, sino económicos. El Perú, sin ir muy lejos, con 34 millones de personas, viene acogiendo a más de 1.500.000 venezolanos. Es normal que nuestras economías tengan problemas al tener estas migraciones. Y es normal que surjan fricciones sociales, porque vienen venezolanos en la gran mayoría de bien, y lo podemos comprobar aquí, pero también vienen delincuentes. Es normal en las migraciones, y surgen todas estas fricciones. Entonces, no solo es el tema político, es el tema humanitario, social, y el tema económico. Y el punto que yo vengo a traer a reflexión es, y el mismo Víctor Raúl lo citaba en su libro de Después de la Guerra, que este es este compendio de artículos, él hablaba de los casos en donde la comunidad internacional debería intervenir. Y él ponía el símil de la casa donde el esposo le pega a la mujer o está maltratando a los niños. Y decías, ok, si mi vecino está haciendo eso, yo me voy a quedar impávido diciendo no, soberanía. Soberanía, entonces nosotros no podemos reaccionar. Estamos ante un genocidio. Entonces, vale plantearse, no digo una intervención militar con todas las de la ley como puede haber ocurrido en otros casos, pero la oposición y el pueblo de Venezuela en general no está rogando por su libertad, está peleando por ella. Tendrían que tener con qué defenderse. Y yo creo que esa es una operación que sí se puede hacer. O por lo menos que se puede plantear ante la ONU
el envío de los cascos azules. ¿Por qué no? Esa es una bandera que creo que muchos países no la plantean por miedo a quedarse solos, pero yo creo que en estos momentos tenemos que levantar esa bandera, porque si no, más allá de nuestros rechazos enérgicos, ha sido terrible lo que ocurrió en la OEA, y demuestra una vez más su inutilidad, pero más allá de pronunciamientos, estaremos abandonando al pueblo venezolano. Esto tiene que terminar, y termino diciendo, si Venezuela cae, va a caer Cuba, va a caer Nicaragua, y van a caer las satrapías en nuestra región, y al fin podremos mirar al futuro nuevamente, podremos ser la región piloto del mundo, y podremos dejar de decir que somos países tercermundistas. Muchas gracias y que viva Venezuela libre. Muchas gracias, Diego. Fernando. Buenas noches con todos. Mis colegas tienen el aquí y el ahora, pero yo quiero irme un poquito atrás y hacer el contexto de por qué estamos en esta casa. Voy a hablarles de la recopilación que el compañero Luis Alba Castro hizo del libro Aya de la Torre en la tierra de Bolívar. Muy corto. Decía: desde siempre Venezuela había ejercido una singular atracción para Aya de la Torre. Lector deslumbrado de Francisco de Miranda, admirador del maestro Simón Rodríguez y discípulo militante de Bolívar, la tierra del Libertador fue la nación latinoamericana de la cual el jefe del APRA se sintió más cercano ideológica y políticamente, toda vez que allí germinó la organización partidaria más cercana al APRA, el Partido Acción Democrática. Pero Aya de la Torre tuvo una razón especial para identificarse con Venezuela. Solo la visitó 3 veces, mas cada una de estas visitas representó un jalón inolvidable en su larga trayectoria de liderazgo continental por el protagonismo político que le tocó desempeñar. En uno de sus viajes a 5 países latinoamericanos, primero visitó la Quinta San Pedro Alejandrino en Santa Marta, Colombia, lugar donde falleció Bolívar, donde en un gesto simbólico reiteró su filiación y su fe integracionista. Desde la fronteriza ciudad de Cúcuta, un avión venezolano lo trasladó a Caracas, y apenas llegado al aeropuerto, el cercano pueblo de Catia salió a la carretera, detuvo a la comitiva oficial y obligó a Aya de la Torre a improvisar un discurso de saludo. En la capital venezolana, Rómulo Betancourt y los más altos líderes de Acción Democrática esperaban a Víctor Raúl para expresarle su satisfacción por la visita, y emocionados hasta lo máximo cantaron la Marsellesa con el jefe. Allí estaba un joven llamado Carlos Andrés Pérez. Participó luego en un mitin público, habló también en el antiguo Teatro Olimpia y luego en el Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela. En todas sus intervenciones insistió en el tema de la integración y que eso era una necesidad para América Latina, que actuara de manera conjunta en la escena internacional. Luego viajó a Maracaibo y en un campo petrolero le habló a más de 15.000 obreros y trabajadores, suceso nunca antes ocurrido con un extranjero. Posteriormente pasó a la ciudad de Trujillo, homónima de su lugar de nacimiento, donde le fue entregadas las llaves de la ciudad y lo declararon huésped ilustre. Y finalmente, antes de irse de Venezuela, pidió visitar el campo de batalla de Carabobo, donde se selló la guerra de la independencia venezolana. En mayo de 1976, 30 años después de su primera visita en aquel 1946, se celebró en Caracas un encuentro que marcó para América Latina y el Caribe un momento clave y un punto de referencia histórica
convocando a un número importante de líderes, Willy Brandt de Alemania, Mario Suárez de Portugal, un joven Felipe González de España y otros muchos, que se encontraban en la primera línea por conquistar y asegurar la democracia, defender las libertades y los derechos de todos los ciudadanos, así como avanzar en conceptos y programas de justicia social para el continente. Contando con el expresidente de Venezuela y fundador de Acción Democrática, Rómulo Betancourt, como anfitrión, líderes de 15 países latinoamericanos y 13 europeos se dieron cita en Caracas para avanzar en estos objetivos que acabo de definir. Víctor Raúl en esa oportunidad entregó una visión de los desafíos continentales y compartió con aquel gran grupo de líderes y gobernantes, entre los cuales se encontraban algunos del pasado reciente y otros que llegaron a ser jefes de Estado y de gobierno en los años siguientes. El discurso de Víctor Raúl fue tan memorable que la Internacional Socialista ha publicado un cuaderno especial con su discurso. Ya terminando. Cuando Carlos Andrés Pérez ganó la presidencia por primera vez en 1974, invitó a Víctor Raúl para una visita oficial, más allá de la partidaria de 1976, y lo hizo a través del canciller Simón Alberto Gonsalvi, que había venido en visita al Perú. En 1977 regresó para recibir la primera condecoración de su vida, y este muchacho que les está hablando, a sus 17 años, ahí le dio un abrazo. El fallecimiento del compañero jefe fue destacado por el presidente socialcristiano Luis Herrera Campins con un decreto de duelo el 3 de agosto de 1979, así como el pesar del expresidente Rafael Caldera y de los destacados dirigentes de Acción Democrática. El 31 de agosto, fallecido Víctor Raúl, Armando Villanueva del Campo viajó a Venezuela para el homenaje póstumo a Víctor Raúl, con la presencia de Carlos Andrés Pérez, de Rómulo Betancourt, quien en una brillante pieza oratoria dijo lo siguiente, abro comillas: otro ejemplo que deja Aya de la Torre es el de su espíritu creador, su trabajo sin descanso para encontrar soluciones a los grandes problemas, y el de su honestidad como hombre público, pues murió pobre como Simón Bolívar. No tengo más nada que decir. Bueno, para comenzar, quiero saludarlos. Distinguido Luis Fernando Lindo Moscoso, gracias por la invitación. Distinguido Jorge del Castillo, distinguida compatriota Nancy Arellano, distinguido José Antonio Torres Iriarte, distinguido Juan Diego Galarza, distinguido compatriota Luis Fernando Núñez, simpatizante, militante del Partido Aprista Peruano, Partido del Pueblo, compañeros del comando de campaña con Venezuela acá en el Perú, periodistas y público presente. Antes de comenzar, también quiero darle un agradecimiento público al Partido Aprista Peruano por su gran apoyo y solidaridad al pueblo venezolano. Desde el mismo momento en que comenzó el éxodo masivo, hemos sido testigos de la gran solidaridad puesta por el Partido Aprista Peruano. Nosotros los venezolanos estamos eternamente agradecidos. Muchas gracias. Abusando de mi libertad, me he permitido tomar, parafrasear y traer a usted un par de fragmentos del poema épico del ecuatoriano José Juan Aquín Olmedo, La victoria de Junín. El trueno horrendo que en Fragol revienta, y sordo retumbando se dilata por la inflamada esfera. A Dios anuncia que el cielo impera. Pero el rayo de la libertad en Junín rompe y ahuyenta del opresor su muchedumbre, que, más feroz que nunca, amenazaba a sangre y fuego eterna servidumbre. Nosotras, las montañas de los Andes, vimos de Junín en el campo, vimos que al desplegarse del Perú y de Colombia unida su bandera, se turbaron las legiones altaneras,
huyó el fiero opresor, despavorido, o se arrodilló pidiendo paz, rendido. Venció la libertad, Perú fue libre. Aquí nos advierte el poeta que todas las cabecillas de toda opresión, hasta el mismo Dios le anuncia lo poderosos que se sienten cuando impone su dominación a sangre y fuego. Los poderosos que se sienten detrás del cañón, disparando impunemente a los pueblos valientes. Pero se rinden, se arrodillan y piden clemencia cuando, inspirados por la libertad, los pueblos se abalanzan y lo ponen a ellos frente a las armas de la justicia. Señores, damas y caballeros, es necesario que aceptemos que ya no se trata solamente de defensas ideológicas, de izquierda o de derecha, de socialismo o liberalismo, de comunismo o capitalismo. Todas estas ideas, muchas veces, son las que los opresores fabrican caretas para encubrir sus intenciones malvadas. La verdadera lucha es entre el hombre justo y el indigno moral. La verdadera lucha es entre la civilización y la barbarie, entre el civismo y el egoísmo, entre el mal y el bien, entre los que defendemos el imperio de la ley y la libertad y quienes están dispuestos a todo por imponernos el imperio de la servidumbre. La verdadera lucha es entre el autoritarismo y la democracia, siendo la democracia no un fin en sí misma, sino el camino hacia una libertad ciudadana plena. Hoy es la nación venezolana la sometida a sangre y fuego por las armas, conducidas a ella por el engaño, la seducción y la traición. Pero Venezuela no es la excepción de América del Sur. Aunque a algunos les parezca, Venezuela es la víctima de turno. El oprobio autoritario que mi país avasalla no es exclusivo. El autoritarismo es un cáncer social que medra en las naciones y contra que aún no hay medicina preventiva. Un cáncer que puede atacar tanto a naciones del tercer mundo como a las más desarrolladas, sin más distingo que las circunstancias. Y las circunstancias adecuadas para que los hombres de mal desarrollen sus ambiciones y planes de dominio pueden darse sin que apenas nos demos cuenta de ello. A veces apoyamos sus disimuladas propuestas de justicia social porque se ponen en boga y resultan atractivas a los pueblos, y nos abstenemos de denunciar la verdad oculta detrás de la falsa. Nos abstenemos por no llevar la contraria a la percepción popular. Pero ¿quiénes? Si los hombres y mujeres que amamos la libertad son los llamados a frenar a estos malvados. Sin embargo, a veces somos demasiado tolerantes con ellos a sabiendas de que ellos no tendrán ningún ápice de piedad para esclavizarnos. A veces nos descuidamos y en ese descuido se le abren las puertas. He allí la circunstancia. El autoritarismo, amigos y amigas, es un enemigo formidable para el hombre justo, no solo por su naturaleza extremadamente violenta, sino porque, por una parte, los cabecillas autócratas de un país víctima reciben el apoyo incondicional de sus homólogos caciques autócratas de otros países que pueden ser geopolíticamente muy poderosos. Y por la otra parte, porque los pueblos oprimidos son marcados por la indiferencia de estados vecinos. Una indiferencia que emana de un cálculo perverso de beneficios. Por ese cálculo es que un pueblo oprimido y devastado por su propio gobierno se ve rodeado de estados vecinos que miran a otro lado porque les conviene, porque prefieren sacar provecho de la situación. Pero ya es conocido que el cáncer se expande por todos los órganos, que el cáncer hay que extirparlo allí donde aparece. Nadie debe creer que el régimen de sometimiento impuesto en mi pueblo no tiene planes de sometimiento para todos los países suramericanos. Creer eso sería muy inocente. Y esta es la mayor de las angustias. Ha tocado a mi pueblo vivir en medio de un triángulo fatal. Desde un vértice, su estado le amenaza de encarcelamiento, tortura y muerte. Desde otro vértice, la ruina, la pobreza y la miseria le arrinconan. Y desde aquel último vértice, aquel donde debería llegar la luz de la esperanza, mi pueblo es estigmatizado o abandonado a su suerte por pueblos y estados vecinos. Hacer hoy ante ustedes una narración de los hechos que han llevado a mi país a esta situación sería aburrirles y desaprovechar esta maravillosa oportunidad que gentilmente me han concedido. Y el tiempo es oro. Pienso que no es buena idea comenzar a explicar cómo inició el imperio de la chifladura con el golpe de Estado fracasado del 4 de febrero del año 92. Seguro se decepcionarían si me pongo a citar los pasos que revelan cómo se llegó a esa intentona militar, a ese descalabro institucional.
A partir del trabajo cumplido a través de los grandes medios de comunicación de aquella época, especialmente emisoras de radio y televisión, y cómo los partidos democráticos no advirtieron de lo que se estaba gestando frente a sus propias narices. Narrar todos esos hechos seguramente les aburriría, que si en radio, prensa y televisión comenzaron desde 10 años antes a hollar en la dignidad de los partidos políticos democráticos, sin importarles que las luchas y sacrificios de los militantes de esos partidos fue que se pudo construir el régimen de libertades y el Estado de Derecho en que funcionaban. Nada les importó. Dieron y dieron con su campaña comunicacional de desprestigio hasta convencer al pueblo de que todas las personas que militaban en esos partidos políticos eran corruptos e indignos. No pretendo contarles que la prensa y esas emisoras de radio y televisión usaron cuñas, entrevistas calumniosas, exageración y generalización de delitos y hasta telenovelas para estratégicamente socavar las bases morales de los partidos políticos. Pero no voy a contarle todo aquello. Voy a aprovechar el tiempo y además, si le cuento a detalle, es probable que se fastidien. Pero sí les digo que la estrategia de desprestigio funcionó. El pueblo comenzó a sentir y a expresar decepción hacia los partidos políticos. Así que cuando las armas de la República fueron apuntadas contra el pueblo, ese pueblo nunca comprendió que era con quien apuntaban las bocas de los fusiles. Ellos estuvieron convencidos de que los fusiles y tanques de guerra apuntaban contra los grandes partidos políticos y celebraron y apoyaron a los golpistas. Cuando el golpe de Estado fracasó, los golpistas fueron juzgados, respetando todos sus derechos. Pero de inmediato se inició una campaña comunicacional para convertirlos de villanos a héroes. ¿Quiénes creen que iniciaron y desplegaron esa campaña comunicacional por prensa, radio y televisión? Exacto. Los líderes del poder político nacional se vieron impedidos por una circunstancia que ya no tenían vuelta atrás, a menos que a los golpistas y sus financistas se les combatieran con la misma violencia. En todo caso, los líderes democráticos intentaron apelar democráticamente al pueblo, a la razón, pero más pudo la emoción y por ese camino se llegó a elecciones auténticas mediante las cuales el pueblo puso en el poder político en manos de sus propios esbirros. No conforme con eso, los esbirros exigieron más poder y el pueblo apoyó ciegamente las modificaciones constitucionales necesarias para establecer la concentración del poder en un solo hombre, el presidente, y con ello concretar la devastación de todas las instituciones de contrapeso, quedando el pueblo totalmente desamparado, desprotegido y subyugado ante los cuerpos judiciales, militares, policiales completamente partidizados. ¿Quiénes eran los propietarios de aquellos medios de comunicación de masa? Venezolanos económicamente muy poderosos. Tendemos a pensar que las plantas televisivas, radiales y prensa actúan de manera independiente, pero un análisis superficial nos lleva a comprender que no es así. ¿Qué pretendían? Derrumbar el sistema político de partidos de masa y sustituirlo por un sistema político que les resultara más conveniente para sus intereses. El sistema que existía en Venezuela había estatizado las industrias más rentables: petróleo, gas, hierro, aluminio, oro, etc. No viene al caso evaluar si la estatización, llamada nacionalización, es la forma correcta de llevar la economía de un país. No viene al caso evaluar si los estados deben o no ser propietarios de empresas. Eso es una discusión de otro momento. El punto es que esas eran las disposiciones constitucionales venezolanas contra las que actuaran los poderosos de la estructura económica nacional. Pero el tiro le salió por la culata. Lo que había y que se sabía, que se pudo haber modificado y adaptado, era una nimiedad en comparación con lo que a base de las acciones del 4 de febrero se estableció. Y la ignominia militarista tomó el poder político y luego el poder total. Entre las primeras industrias arruinadas está la industria que aglomera la prensa, radio y televisión. No sé si fue un asunto de karma. Si pudiéramos lograr una visión en conjunto, retrospectiva, de lo sucedido en mi país durante los últimos 25 años, encontraríamos datos que le encresparían los sesos al más perverso de los líderes políticos de la historia. No hay referente histórico en el mundo entero que nos sirva de comparación. Para estimar el dinero que ha sustraído a las arcas del Estado, una sola persona, Tarek El Aissam, expresidente de PDVSA, extrajo 25.000 millones de dólares en menos de 2 años. 25.000 millones de dólares. Y ese dinero, puesto en criptomoneda, nadie sabe en manos de quién está. Bueno, supuestamente nadie sabe. Esto es así mientras el hambre ha hecho que los venezolanos pierdan estatura y masa muscular.
Las expectativas de vida disminuyó drásticamente. El ausentismo escolar, tanto de alumnos como de maestros, se hizo cosa normal. Los servicios públicos son un desastre. En nuestros hospitales, los familiares de los pacientes deben llevar hasta la inyectadora, gasas, agua oxigenada e hilos de sutura porque los poquísimos médicos que aún batallan ahí les curen una simple herida. No hay nada en esos hospitales. El salario básico es de menos de 150 bolívares, unos $5 al mes, más un bono de $90 que el gobierno obsequia a los trabajadores, recordándole en cada ocasión que ese bono es un obsequio del presidente. Y ese salario básico, con ese bono, es el salario de médicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, en sí, de todos los trabajadores públicos. Esto ha convencido a las personas, sobre todo a los adolescentes, que el trabajo no vale nada, que no vale la pena estudiar y mucho menos trabajar. Por supuesto, esta pobreza generalizada ha roto hogares, ha partido vidas, porque a millones de hombres y mujeres nos ha tocado salir del país en un proceso que los medios de comunicación denominan migración. Pero no es migración, al menos no lo es en el sentido estricto de la palabra. Los millones de venezolanos y venezolanas que hemos salido de nuestro país, salimos corriendo por nuestras vidas, salimos huyendo de amenazas ciertas, salimos huyendo de peligros inminentes. Estas amenazas, estos peligros no son fáciles de percibir desde la seguridad que tienen los ciudadanos del Perú, Argentina, Chile o Ecuador. No creo que ningún ciudadano, por ejemplo, de Brasil, viva aterrorizado bajo la amenaza de que su propio Estado, de que sus propios jueces, de que sus propias fuerzas militares y policiales les hagan daño. Explicar a quien vive en un país democrático, aún con una democracia débil, que en mi país vivimos una constante zozobra porque los órganos del Estado, incluyendo los jueces, pueden arruinarte, encarcelarte, asesinarte, solo porque el jefe de turno le provocó. Explicar eso no es fácil. La persona te escucha, pero lo primero que se le viene a la mente es que uno está exagerando. Pero no es exageración, es la vida real y quizás me quedo corto. Explicar que nuestra Constitución prevé el derecho de referéndum revocatorio para sacar del poder al presidente. Explicar que el pueblo venezolano recaudó y validó las firmas necesarias para ese referéndum. Detallar que las firmas fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral. Revelar que el Consejo Nacional Electoral envió esas firmas al partido de gobierno con la identidad y dirección de habitación de cada uno de los ciudadanos firmantes. Narrar que el PSUV creó una página web en la que colgó esa lista para que todo funcionario público, al atender cualquier tipo de solicitud de un ciudadano, revisara primero si el ciudadano era de los firmantes y si resultaba firmante, que no le atendiera ni procesara ninguna de sus solicitudes. Nadie nos creyó eso. Creen que exageramos, pero sucedió y a esa web la bautizaron Lista Tascón. ¿Cómo puede un Estado hacer eso? ¿Y cómo pueden los estados vecinos alcahuetear eso? Tampoco es fácil de creer, pero sucedió. Hay una canción escrita por un amigo, es una canción que no es popular, pero cuya letra ha ganado varios premios. Un verso de esa canción dice: Venezuela soportaba, no por cobarde, sino por fuerte. El tema es otra vez el asunto de la opresión. Es que mi país ha estado bajo la bota opresiva varias veces y por muchos años. Es como un ciclo histórico perverso. Les he citado algunas de las villanías, pero son millones. Además de estas 3 o 4 situaciones que les he mencionado, menciono a manera de referencia para facilitar que comprendamos, aunque sea someramente, lo que se está viviendo en Venezuela. Son millones los abusos, las arremetidas, las violaciones de derechos humanos, los encarcelamientos, las violaciones sexuales de hombres y mujeres encarcelados, las torturas, los viles asesinatos, los despojos, allanamientos, las expropiaciones, las extorsiones. Pero la joya de la corona sucedió el pasado 28 de julio de este año, el robo de las elecciones presidenciales. Porque no se trata de un fraude, no es una trampita en una mesa electoral, no fue que se sumaron 1000 votos mal habidos, no es una trampa. Desde lo que sucedió el 28 de julio fue un robo total y descarado, un atraco bajo el amparo de las armas y el aprovechamiento del poder de las instituciones para desconocer por completo la soberanía nacional, la voluntad del pueblo y asumir ilegítima y ilegalmente el poder político y la presidencia de la República. ¿Qué puede ser más violento que robarse por completo una elección presidencial y mandar a matar y a encarcelar a todos sus ciudadanos que protesten por ello? ¿Qué puede ser más ignominioso que la conducta de un Estado vecino que prestarse para cahuetear tamaño delito? ¿Quién puede creer que un gobierno puede robarse tan descaradamente y de forma impune una elección presidencial?
¿Cómo pueden los estados del mundo hacerse la vista gorda ante tamaña locura? ¿Qué hay en la mente de los hombres justos, líderes, dirigentes y activistas y militantes del Partido Político Democrático de los demás países hispanoamericanos? Amigo, el corazón de Venezuela llora y sangra en estas horas de desesperación. El corazón de Venezuela llora y sangra. Sangra ante los disparos certeros de sus propias fuerzas armadas y policiales. Sangra e inunda las calles de rojo carmesí ante los disparos de colectivos civiles que usan armas y municiones que le fueron entregadas por el propio gobierno. El corazón de Venezuela sangra ante la mirada distraída del mundo, ante la mirada quizá incrédula de los líderes de partidos políticos que pudieran alzar su voz y ayudarnos, aunque sea un poquito o mucho, como valientemente lo hizo el honorable canciller del Perú, doctor Javier González Olaechea, ante la Asamblea de Organización de Estados Americanos, a quien los venezolanos estaremos eternamente agradecidos. Venezuela sangra en sus calles, sangra por los cuatro costados, pero aún sangrando su corazón sigue palpitando, vibrando, luchando, levantando en la fuerza de la verdad, en la fuerza de la esperanza, en la esperanza de la libertad. Sangre que se confunde con el llanto de desesperados niños y ancianos en los barrios más humildes. Protestan los obreros en las pocas fábricas que quedan. Protestan los estudiantes en las universidades cuya puerta tienen años cerradas. Protestan los maestros, agricultores, comerciantes, pescadores, sacerdotes. Todos están poniendo sus cuerpos ante las balas y la pólvora. Aquí yo no he sangrado. Desde que llegué aquí solo me ha tocado llorar en las noches y enjuagar mis lágrimas al amanecer, enderezar la voz que a cada momento se me quiebra y tratar de cumplir lo mejor que se me sea posible la misión que honrosamente se me ha asignado en el Perú como vocero de las Fuerzas Venezolanas de la Libertad. Sí he solicitado volver, pero se me ha negado la posibilidad de regresar a luchar con mis amigos en la calle de mi país. Insisten que por el momento mi puesto de lucha es aquí y debo cumplir con mi deber. Todos podemos ver en las redes sociales la naturaleza de la protesta ciudadana, exigiendo el respeto de los resultados electorales, exigiendo el respeto del voto, exigiendo el respeto de la voluntad popular, el respeto de la soberanía nacional. Son protestas firmes pero pacíficas. Sin embargo, la dictadura consigue la forma para infiltrar sus colectivos y causar daños que luego achacan a sus ciudadanos. También pueden verse las persecuciones, arrestos arbitrarios, golpizas y asesinatos, gracias a las mismas redes sociales en las que las personas publican videos que son tomados desde balcones y ventanas. Esos videos se evidencian los abusos extremos de los esbirros de la dictadura y se puede ver cómo el dictador se jacta de ser él personalmente el que ordena todas las arbitrariedades. En cada municipio de nuestro país, los representantes de la dictadura han elaborado una lista actualmente de los directivos y dirigentes de los partidos democráticos, y esa lista fue entregada a los funcionarios de los órganos policiales de la represión. Estos funcionarios llegan a la casa y sin orden judicial alguna o con orden forjada, derriban puertas, maltratan e interrogan a esposas y niños, buscando al dirigente para encarcelarlo. Ni siquiera se puede huir escapando para ocultarse a otro pueblo, porque hay alcabalas fijas y móviles en todas las carreteras con funcionarios que acceden a sus teléfonos en la web donde están las listas municipales. De esta manera, actualmente el terror reina en todos los pueblos. Aún así, los ciudadanos, en una demostración incomparable de valentía y civismo, siguen en las calles haciendo concentraciones pacíficas. Y son pacíficas porque la paz es el camino que el pueblo venezolano decidió. Decidió por la paz cuando decidió esperar hasta el 28 de julio. No fue una espera sencilla. Todas las privaciones y vejaciones empujaban las emociones a una salida violenta, pero más pudo la fuerza y la esperanza, y así, soportando todas las arbitrariedades, llegamos al día de las elecciones. El mundo pudo comprobar que el pueblo venezolano apeló al valor del voto para resolver la situación de manera civilizada, pacífica y constitucional. Pero ¿qué ha pasado? Maduro y la camarilla que la acompaña decidieron que la única forma de que entreguen el poder es por la fuerza. Decidieron no respetar nada. Decidieron que el pueblo venezolano debe aceptar la humillación del sometimiento y la servidumbre, porque esa es la voluntad del dictador. El Consejo Nacional Electoral emite un boletín de resultados sin ningún soporte y niega la publicación de las actas de escrutinio de cada mesa electoral, y lo hace descaradamente. En la cabeza de los gobernantes venezolanos tienen la idea de que no pueden publicar acta alguna, como han hecho en los últimos procesos electorales, que aunque ustedes no lo crean, no han publicado acta de escrutinio. En todo caso, creen que si se ven obligados a publicar las actas, estas actas pueden ser forjadas.
Esto es un asunto del que vuestra opinión debe cuidarse. Es posible que los socios del dictador venezolano que gobiernan algunos países vecinos se hayan convertido en voceros del régimen, exigiendo hipócritamente que el Consejo Nacional Electoral publique las actas y que puedan hacerlo dentro de un par de semanas. Todo nos hace sospechar que los jefes de Estado de Brasil, México y Colombia están esperando que se publiquen las actas que durante estos días deben estar forjando, para de inmediato salir a legitimar el fraude y el robo. Y a cosas como esta me refiero cuando digo que este tipo de dictadores consiguen el apoyo de ciertos homólogos. No les importará que hay decenas de miles de videos en las que entrada la noche del 28 de julio, una vez que sus respectivas mesas electorales habían cerrado y emitido las actas, los mismos funcionarios del Consejo Nacional Electoral que estaban en los centros de votación salieron al frente de los centros de votación y leyeron al público los resultados. Un público que después de votar no se fueron a sus casas, sino que se quedaron frente a los centros de votación custodiando los votos. ¿Por qué estos funcionarios tuvieron que salir a leer los resultados? Porque los ciudadanos, cuando se enteraban que la mesa de votación había cerrado, comenzaban a gritar: queremos las actas, queremos las actas. Siendo que la ley electoral venezolana establece que el escrutinio de votos es un acto público, los ciudadanos tienen derecho a presenciarlo. La cosa se complicó. Los funcionarios temieron que la seguridad se viera comprometida porque los ciudadanos se estaban exaltando. Entonces decidieron salir al frente mostrando las actas y leer los resultados con acta en mano. Ahora, si ustedes buscan cualquiera de esos videos y comparan los resultados que los funcionarios leen con los resultados que muestran las actas que publicó el equipo del Comando con Venezuela, cotejarán que coinciden exactamente. Así, ¿cómo podría un Estado vecino certificar como válida las actas forjadas que un dictador venezolano pueda presentar para tratar de legalizar el atraco cometido? ¿Cuánta indignidad se requeriría para una cosa como esa suceda? Es imposible que el Consejo Nacional Electoral no tenga las actas que ellos mismos emitieron y entregaron a los testigos del presidente electo Edmundo González Urrutia y a los testigos de los otros 10 candidatos. Es totalmente imposible. Lo que sí es posible es que los gobernantes de Brasil, México y Colombia le quieren hacer creer al mundo que el gobierno venezolano no tiene esas actas y que hay que darle unos 15 días para que resuelvan ese pequeño detalle, y que cuando logren resolverlo, así sea que presenten miles de tickets de cajero automático, esos tickets serán para Lula, López Obrador y Petro, las actas oficiales válidas. Ese absurdo, por muy absurdo que a los presentes les parezca, es otra de las malvadas cosas que se deben estar gestando. ¿Puede Venezuela desintegrarse tras una revuelta violenta generalizada? ¿Quiénes se beneficiarían de esa desgracia semejante? Debemos sospechar que este es un fin último oculto. Toca a todos los venezolanos hacer lo que sea necesario, ya no para recobrar la libertad, sino para proteger la integridad del país contra planes expansionistas ocultos. Es descabellado sospechar y tomar previsiones. Luego, ¿cuál camino le están dejando al pueblo venezolano? ¿La esclavitud o el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión? La mayoría de las personas no lo saben, pero el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión es un derecho humano establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que me voy a permitir citar. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca en los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la inspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencia, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Como podemos observar, los hombres de bien que en nombre de nuestras naciones aprobaron y adhirieron a nuestro país estos principios universales, consideraron como el derecho humano el recurso supremo de la rebelión contra la tiranía y la opresión, y establecen la necesidad de que los estados deben proteger los derechos humanos con un régimen de derechos. Ahora bien, si en mi país es el gobierno el que subvierte el orden e impone un régimen alejado del Estado de Derecho, luego mi pueblo busca todas las formas posibles para solucionar eso de forma pacífica, pero todos los derechos constitucionales no son conculcados y todos los caminos pacíficos les son cerrados. ¿Cuál es el plan? ¿Qué pretenden?
¿Por qué este plan perverso del dictador consigue con facilidad estados vecinos que lo alcahueteen? Para comenzar, más de un tercio de la población ha huido de Venezuela y el gobierno de Chile ya ha advertido que si el desconocimiento de los resultados del 28 de julio tiene éxito, con seguridad se producirá otra ola de migración. Más millones de venezolanos huirán de la bota opresiva y de la miseria. ¿Qué nos queda hacer al pueblo venezolano? ¿Seguir sangrando las calles hasta la última gota? ¿Seguir luchando pecho y esperanza contra fusil y metralleta? ¿Rendirnos y aceptar la servidumbre hasta que la providencia meta su mano? ¿Huir de todo el país y quedarnos sin patria porque se la han robado? ¿Salir a advertir a los hermanos colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos, a todos los hermanos hispanoamericanos que el cáncer se extiende y que nadie está a salvo de la ignominia? Nos queda solo eso. Y que cuando solo estemos advirtiendo, nadie nos crea y todos piensen que exageramos. He ahí, amigo, el precio de la libertad. Dejó el hombre su derecho natural o divino al libre albedrío para obtener la seguridad de la libertad cívica, hoy llamada libertad ciudadana o simplemente libertad. ¿Cuál es el precio a pagar? El deber de cuidarla y protegerla mientras se tiene, porque no es común perderla por arrebato de conquista. Las conquistas hoy en día no son cosa común. Lo que sí está volviéndose común y muy fácil es que una nación pierda su libertad por seducción y engaño, por la oferta de la satisfacción inmediata y gratuita, por la ilusión de derechos materiales como bienes específicos que se pueden ofrecer y que los pueblos pueden llegar a creer que el tal derecho es el bien en sí, cuando solo es una ilusión sustentada en un párrafo escrito en una ley o en una constitución, una ilusión de distracción con la cual el gobernante inescrupuloso puede incluir la repartición de sus bienes para sus acólitos, bienes que se pagan con dinero aportado como tributo por los ilusos. La libertad ciudadana, estimados amigos, la libertad cuesta caro, tiene un alto precio, requiere que todos asumamos una conducta cívica superior y la responsabilidad de sacar adelante nuestro proyecto personal de vida, con conciencia de la necesidad de cuidar el cuerpo de la nación y las instituciones democráticas. De la misma forma, requiere que comprendamos la imperiosísima necesidad de ayudar a nuestros hermanos vecinos en su esfuerzo nacional por proteger su propia libertad. Los estados pueden ser convertidos en el enemigo más poderoso de los ciudadanos. Por eso debemos estar alerta y valorar a los hombres virtuosos que dedican su vida con rectitud a conducir las fuerzas políticas. Los malos hombres, los indignos, aventureros de la política, no deben conseguir espacio libre en la fila de nuestros partidos. Para terminar, quiero agradecer con todo mi corazón la asistencia humanitaria que el Perú nos ha brindado, aun cuando unos pocos han querido criminalizar nuestra nacionalidad por acciones delictivas y criminales de unos pocos. Es nuestra intención que todo venezolano en Perú haga su mejor aporte para el engrandecimiento de vuestra patria y la prosperidad de la nación peruana. Es nuestra intención dejar registro de vuestra calidad humana y gentileza, al darnos cobijo en vuestra tierra y una nueva oportunidad para en libertad trabajar y producir con nuestras manos el alimento para nuestros hijos. Yo en lo personal me repito cada noche las palabras del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, es vicepresidente de Nicaragua y Premio Cervantes de Literatura. Lo único que tengo es mi país y nadie me lo puede quitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Darwin. La palabra en este momento para Nancy Arellano. Qué difícil hablar de Venezuela en este momento, ¿no? Además de que el recuento que ha hecho Darwin, lo que ha señalado antes Lucho, resume en buena parte todo lo que ha sido la historia. Hoy día, solo para que tengamos una breve idea de lo que puede significar una semana y un día, tenemos 1.102 arrestos verificados e identificados, de los cuales 100 son adolescentes, 5
miembros de las comunidades nativas, 22 asesinados durante las protestas. Tenemos un número importante de defensores de derechos humanos que están desaparecidos y además periodistas y medios que han sido censurados, y el juego macabro además de la autocensura. 25 años han sido el tiempo para la erosión trágica del sistema democrático en Venezuela. Erosión que además se dio en un escenario de bonanza económica. Y creo que es importante señalar esto porque hay a veces contradicciones visuales, contradicciones discursivas respecto de qué ha pasado en Venezuela. Venezuela viene de ser un país donde durante 40 años intentamos modelar un sistema de democracia plural, un sistema que arranca a partir del año 45 con la Revolución de Octubre, y donde una de las primeras medidas del gobierno revolucionario en aquel momento de Acción Democrática, en palabras de Rómulo Betancourt, señaló que el único incidente diplomático confrontado hasta ahora ha sido el de la brusca salida del país del representante del gobierno dominicano. Este proceder del personero de la dictadura del señor Trujillo nos ha impedido la satisfacción de romper relaciones con un régimen en torno del cual debe tender América un riguroso cerco profiláctico. Los gobiernos libres no pueden mantener relaciones diplomáticas con los victimarios de la libertad. En esa misma línea, un año después, el líder venezolano en Guatemala, el 26 de julio de 1946, señala: mientras haya un solo pueblo americano en donde no exista libertad cabal para la prensa y la alternabilidad de los mandatarios libremente elegidos, mientras alguna de las libertades esenciales del ciudadano sea regateada a un solo pueblo de América, no se habrá ganado la paz. Permanecerá latente el peligro en el que se reaviven los focos del totalitarismo. Por sustentar esta tesis, nuestro gobierno no mantiene relaciones con la dictadura que oprime al pueblo del Santo Domingo. Y dispuestos estamos en sostener en la Conferencia Interamericana de Río de Janeiro que debe establecerse un cordón profiláctico contra los gobiernos antidemocráticos, entre ellos algunos geográficamente ubicados en esta tierra de Centroamérica. 2 años después, después del proceso constituyente del año 47, el presidente constitucionalmente electo, el primer presidente electo por voto directo, universal y secreto, Rómulo Gallegos, señala en su primer discurso el 15 de febrero de 1948: serán fortalecidos los lazos de amistad de Venezuela con aquellas naciones cuyos gobiernos descansen sobre el consenso de los gobernados, siendo esta condición el reciente logro de la democracia en Venezuela. El gobierno no participará en ningún intento de perturbar el orden público en otros países. Finalmente, después de haber padecido retrocesos durante una década, en el año 59, el 13 de febrero, señala nuevamente Betancourt: regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de los ciudadanos y los tiranicen con respaldo de policías políticas totalitarias, deben ser sometidos a un riguroso cordón profiláctico y erradicados mediante acción pacífica de la comunidad jurídica interamericana. Y hago este recuento porque parece que en América Latina hemos tenido recientemente un problema de amnesia.
y una amnesia que ha durado demasiado tiempo y que ha permitido ese avance paulatino de gobiernos que erosionan las libertades y los sistemas. Muchas veces en nombre justamente de buscar el pragmatismo que permita cálculos a corto plazo. Y durante toda la primera década del siglo XXI, mientras el barril de petróleo estuvo a 100, se permitió la erosión de la democracia venezolana. Y se permitió con procesos angustiantes de continuas elecciones todos los años, que sometieron a los partidos políticos al electoralismo y donde además se permitió, por ejemplo, la adopción de una constitución por medios no constitucionales, donde se hizo tabula rasa a los cargos electorales a todos los niveles de gobierno, donde además se cambiaron normativas y se crearon contradicciones normativas, donde se llevó por medios nuevamente no constitucionales, por ejemplo, al proceso de la enmienda constitucional después de haber sido rechazada la reforma constitucional en el año 2007. En el año 2009 fue el proceso. Además, adoptando terminologías contradictorias con nuestra Constitución, que por un lado establecía el pluralismo político y por otro lado se declaraba el socialismo como única doctrina. A esto se suman las denuncias de violaciones de derechos humanos de presos políticos que fueron altamente famosos y casos ante distintas instancias interamericanas. Y luego vimos cómo en el siglo ya segunda década, las últimas elecciones competitivas, en términos igual no precisamente ideales, debido a la hegemonía de un partido de gobierno que usó fondos públicos continuamente para persuadir el voto y estrategias de creaciones de sistemas parainstitucionales dentro de un diseño de la geometría del poder, donde si ganaba un determinado alcalde montaban un protector, por ejemplo. O por ejemplo, cuando en el año 2017 se vuelve a celebrar una asamblea constituyente, ahora por medios no constitucionales, con la constitución que había sido también sancionada por medios no constitucionales, y básicamente una de las discusiones que entre paréntesis tuve yo en el año 2007, cuando fue el tema de la reforma. Carlos Escarrá, un constitucionalista chavista, planteó que el avance de la revolución requería la reforma constitucional. Y claro, ellos se propugnaban marxistas, ¿no? Entonces, le decíamos, bueno, entonces si la Constitución del 99 es la tesis, entonces ustedes proponen la antítesis ahorita. Y Escarrá no respondió nada, sino que se paró y se fue. Porque normalmente el tema de explicar, de confrontar ideas, de abrir el diálogo, de intentar zanjar una discusión plural sobre la historia de nuestro país, se fue reduciendo en un espacio polarizante donde anulas al otro. Era como un desaprender la convivencia democrática, que llega por supuesto al extremo cuando además ya no hay fondos. Se mantuvo un control de cambio acérrimo desde 2003 a 2013 que afectó todo el sector, sobre todo el sector privado, pero por supuesto tuvo impactos en la generación de contrapesos en el escenario político nacional. Ese control de cambio además trajo consigo esquemas de corrupción calculados a 900.000 millones de dólares en esquemas de corrupción. Solo para que nos hagamos una idea que además de los últimos 20 y tantos mil de este periodo donde supuestamente no había fondos, los esquemas de corrupción son de larga data y tuvieron muchos cómplices. Porque también hay que reflexionar esos temas, y hay que reflexionar esos temas porque
Cuando tenemos en Latinoamérica efectos dominó, y cuando tenemos en Latinoamérica este tema de la corrupción, de las economías paralegales, de las economías en negro, del narcotráfico, de la trata y tráfico de personas, cuando tenemos un problema serio de debilidad de los partidos políticos, o cuando tenemos escenarios ultrapolarizantes donde el diálogo se vuelve inviable, lo que hacemos es abonar a un terreno para que ocurra lo que está lamentablemente viviendo Venezuela, en una expresión que nos parece casi del teatro del absurdo, es casi es dantesca, es kafkiana. Pensar en cómo hoy día, con todos los medios de comunicación que hay, con las redes sociales, podamos ver videos y videos de persecución, y podamos ver muertes en vivo, y podamos ver live, y podamos ver y que se vuelva natural, y que la gente no esté en una depresión colectiva en el mundo porque hemos normalizado el horror y el morbo. Pero además entender que entonces hay discursos en medios de comunicación hablando que sí hay democracia en Venezuela, gente que pueda felicitar a un gobierno que está en vivo asesinando personas, gente asustada diciendo que le están tocando la puerta y llamando a sus familiares que estamos en el exterior, y que haya todavía que dar argumentos. Es que haya un país con un expediente abierto en la Corte Penal Internacional, que haya pasado a segunda fase de investigación, hecho histórico, inédito en la región además, y que la gente dude de por qué, si hubo fraude o no, cuando por mucho menos la gente aplica el voto castigo en la región. ¿Qué clase de ciudadanos piensan que somos los venezolanos? Con un país con 1.000.000% de inflación, con una migración de 8 millones de personas que somos desplazados forzados, con un gobierno que ha corrompido casi todos los estamentos de la sociedad. La sola pregunta de pensar, la sola duda, hablaría de una muy, muy mediocre cultura política democrática en un país que fue el que promovió a esos hombres que acabo de mencionar, que defendían la democracia no solo para Venezuela, sino que la aspiraron para toda la región y que la defendieron en los más diversos escenarios, que recibieron cantidad de asilados de Chile, de Argentina, del mismo Perú, que se apoyó a través de medios de comunicación, de fondos, de libros, de pluma, de voces. Lo que ocurre hoy día, yo creo que no tiene nombre hablar de pensar por qué en la OEA no hubo los votos. Me parece absolutamente increíble. Es como si el propio espíritu que legitima la creación de esta entidad hubiese perdido absolutamente todo el sentido. Es como que tengas una organización mundial del comercio que no promueve el comercio y la gente vote en contra de comerciar. Es absolutamente indignante, y creo que en ese sentido nosotros, bueno, ya en mi caso no creo que sea de la nueva generación, creo que ya estamos como en el medio, porque las nuevas generaciones están tomando hoy día testigo, y mi generación luchó en aquel momento, en el 2007, contra justamente la reforma, y estuvimos en las calles, porque los venezolanos nunca hemos dejado de ser principialistas. Nosotros hemos estado en el 2000, en el 2001, en el 2002, en el 2003, en el 2004, en el 2005, en el 2006, y estoy mencionando, todos son eventos electorales, todos son eventos donde se puso a prueba qué era lo que creíamos y cómo nos definíamos como democracia, hasta llegar ahorita. Y los últimos años que tuvimos, insisto,
La última elección semicompetitiva fue en 2015, se ganó la asamblea y la declararon en desacato. Y después vino la asamblea constituyente por medios no constitucionales, se declararon supraconstitucionales y empezaron a sancionar leyes por encima de la Asamblea Nacional legítima. Después vino la elección presidencial ilegítima, después tuvimos el temita del gobierno interino y de ahí brincamos a donde estamos hoy día. Nunca hemos dejado los venezolanos de intentarlo por todos los medios posibles. Muchas veces no nos han visto, como señalaban por allí. Muchas veces ha quedado el tema en pensar que la situación se va a enfriar y se va a normalizar. No, señores, nunca ha sido normal. No podemos normalizar el horror, porque se normaliza el horror una vez y se normaliza después, no solamente en mi casa, sino en tu casa y en la casa de al lado, porque es como un efecto viral, como el cáncer que mencionabas, ¿no? Pero en este caso ni siquiera hablamos de un tumor, sino que es como un virus. Y es como un virus porque entonces lo que hoy digan los políticos de nuestros países, de los distintos países en los que estemos, esa forma de pensar sobre Venezuela es un mensaje de cómo piensan para tomar cada decisión en su propio fuero. Hay que temer a los políticos que hoy día normalicen la situación de Venezuela, porque ese será el criterio con el que operen en sus propios escenarios y con el que conculquen los derechos de sus propios ciudadanos. Por esa razón es que Venezuela ahorita es un código de democracia en la región. Es un código para decirle a Latinoamérica, Hispanoamérica, al mundo, qué creemos que es la democracia en el siglo XXI. Dónde se pacta, dónde se negocia y hasta dónde llegan las personas a ser personas, o si somos simplemente cosas transables, olvidables, destruibles, en nombre de la hegemonía en el poder, en nombre de los negocios de unos pocos. Vergüenza debería dar absolutamente, no solo al dirigente que lo haga, sino también al ciudadano que piense que ese dirigente pretende defender sus derechos. En este sentido, quiero agradecer nuevamente al Perú, sumarme a los agradecimientos al Partido Aprista Peruano, no por hoy, sino por los 100 años de búsqueda de los mismos principios, por los altibajos y porque en el dolor siempre hemos sido hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy Arellano. Las siguientes palabras de José Antonio Torres Iriarte. Antes de seguir con el compañero, quiero dar una noticia lamentable, y es que los esbirros del régimen chavista han detenido a la dirigente de Vente Venezuela en el estado de Portuguesa, María Oropesa, tras irrumpir a la fuerza en su casa mientras ella transmitía en vivo. Esa transmisión, tal como lo acaban de decir, ha ocurrido en vivo. Compañeros, ciudadanos venezolanos, estamos en la casa del pueblo de Miraflores, estamos en la casa del aprismo, de un partido que tiene como movimiento continental ya 100 años de lucha, y que Aya La Torre, su fundador e inspirador, desde 1924, enseñó y bregó por la libertad en toda América Latina, por la libertad continental y por la unidad política y económica de América Latina. Para mí es un honor estar en esta mesa, al lado de luchadores sociales y políticos venezolanos, al lado de fraternos compañeros del Partido Aprista, y con ustedes, porque el dolor de Venezuela lo sentimos todos nosotros. Nancy Arellano hace un momento ha hecho una mención y que la lucha no nació el 28 de julio. La lucha tiene larga data. Desde que el chavismo se hizo del poder,
desde que anunció una nueva constitución, y no hay que olvidar que Hugo Chávez, cuando asume el cargo, hace mención a una constitución moribunda. El pueblo venezolano seguramente creyó en ese nuevo liderazgo político que prometía una nueva Venezuela. Quienes ya teníamos alguna experiencia en política, sabíamos que era parte de un proceso que iba a devenir en una dictadura. Y no en una dictadura militar como la de antaño en América Latina. Y de dictaduras podemos hablar los apristas, porque Aya de la Torre y los fundadores bregaron contra todo tipo de tiranías. La de Leguía, Sánchez Cerro, Benavides Prado, Odría, Velasco Alvarado o la de Morales Bermúdez. Fujimori, por cierto. Sin embargo, Venezuela, de buena fe de su pueblo, eligió un gobernante que ya estaba vinculado a Fidel Castro, a Cuba. Y en mis palabras quiero expresar esa ligazón que nunca dejó de existir desde un inicio, el castrochavismo. Ese no es un epíteto, etiqueta o nomenclatura. Existe el castrochavismo. Y Cuba, que se convirtió desde los años 60 supuestamente en el paraíso social, en la forma de hacer política, de dar educación gratuita, salud pública gratuita y hablar de un hombre nuevo, se convirtió a lo largo del tiempo en una farsa revolucionaria que alentó la subversión, el terrorismo, la guerrilla, y cuando comprobó que los medios violentos ya no eran posibles para llegar al poder, alentó los medios electorales, los medios alternativos. Y el socialismo del siglo XXI, que tampoco es una etiqueta, existe. No. Nosotros hemos seguido de cerca el proceso político venezolano, porque yo recuerdo, nuestro compañero Núñez ha hecho mención cuando él a los 17 años vio de cerca y le extendió la mano a Víctor Raúl Aya de la Torre, y recuerda ese momento extraordinario seguramente. Yo tuve el privilegio de conocer a otros venezolanos distinguidos, Rafael Caldera y el presidente Carlos Andrés Pérez, que visitaban Perú en esos años, cuando nosotros éramos unos jóvenes estudiantes. Y siempre admiramos a Rómulo Betancourt, y sabíamos quién era Rómulo Gallegos, y sabíamos de la doctrina Betancourt, y sabíamos cómo Venezuela se enfrentó a las tiranías de República Dominicana, y cómo el presidente, incluso Betancourt, fue víctima de un atentado criminal, y cómo tuvo el coraje de salir en televisión nacional momentos después del atentado, demostrando coraje y entereza. Creo que ese mismo coraje y entereza de Betancourt está demostrando esos días María Corina Machado. ¿Dónde están las feministas del mundo que no se ponen del lado de María Corina Machado? Como ha dicho Nancy Arellano, ahora se normaliza la violencia, se normaliza la violación sistemática de los derechos humanos. ¿Dónde está la Iglesia Católica? Yo, sorprendido como católico, como seguramente la mayoría de ustedes, un lenguaje ambiguo, impreciso del Papa en la homilía del domingo, llamando al diálogo. ¿Se puede llamar al diálogo o es posible entablar diálogo con un político como Nicolás Maduro? ¿Un hombre formado en La Habana, un operador político de La Habana? Y lo he dicho en una columna hace poco. Por lo menos Hugo Chávez, tal vez por su formación militar, tenía algún atisbo de nacionalismo. Nicolás Maduro no tiene ningún atisbo de nacionalismo. Es un hombre de La Habana, es un hombre del castrismo que está entregado a una causa, no como la causa de Víctor Raúl, la causa de los que entregaron su vida en Chan Chan, y en diversos levantamientos populares apristas por reivindicar y recuperar la democracia y la libertad para todos los peruanos. Hay unos anima el lucro, el enriquecimiento. ¿Acaso no todos los líderes del llamado socialismo del siglo XXI se han enriquecido en el ejercicio del poder? No voy a mencionar nombres. El señor Lula puede tener autoridad moral para tratar de decir que va a ser, digamos, mediador, facilitador, ¿no? Cuando él tramó lo que en el Perú y América Latina se conoce como la trama de Odebrecht, el caso de corrupción desde el Estado, en complicidad con las constructoras brasileñas, Odebrecht y otras más,
para lucrar en América Latina con los grandes proyectos de infraestructura. Esa trama de Odres ha erosionado la política peruana. He escuchado con atención las palabras de un joven venezolano cuando habla de este proceso de desmoronamiento, de crítica acerba contra los partidos políticos que forjaron el acuerdo de punto fijo y forjaron los 40 años de democracia, imperfecta seguramente, pero democracia al fin y al cabo. Cuando en el año 77 el gobierno de Morales Bermúdez hablaba del inicio de una transición democrática, Venezuela era un garante de esa transición democrática en el plano internacional. Por eso, con buen criterio, fue invitado Víctor Raúl Haya de la Torre, ya con 81 años, a un foro de la Internacional Socialista, y Haya de la Torre dio un discurso tan brillante que, como ha dicho el compañero Núñez, es parte de la historia política de esa convención. Entonces, si Venezuela fue un referente latinoamericano, si Venezuela fue el destino de los migrantes latinoamericanos perseguidos por las tiranías de Brasil, Argentina, Chile o incluso Perú, tuvimos una ola migratoria de peruanos en los años 70, en especial hacia Venezuela, es porque Venezuela era un país de oportunidades, que ha hecho de Venezuela el castrochavismo un país en crisis política permanente, ha cimentado el autoritarismo político y ha quebrado la economía más próspera en materia de hidrocarburos de América Latina. Antes de empezar esta reunión, yo recordaba cuando el Pacto Andino, o el acuerdo de la Comunidad Andina, se suscribió en el año 69, aún Venezuela no era miembro del Pacto Andino. Se sumó en el año 73 y se sumó siendo una economía pujante, ¿no? Y recuerdo que el presidente Carlos Andrés Pérez, cuando aún estábamos en el colegio, tuvo la grandeza, siendo jefe de Estado, de llegar al Perú en visita oficial con motivo de los 150 años de la batalla de Ayacucho, y tuvo la gentileza de visitar primero a Víctor Raúl Haya de la Torre en la casa de Villa Mercedes, y luego cumplí con el protocolo y el cronograma de actividades oficiales. Por eso sentimos a Venezuela cerca, no solamente como apristas, porque creemos en la unidad política y económica de América Latina, y porque el APRA, por hablar de la integración continental, fue señalado como un partido internacional en el Perú. Que sepan todos que el partido aprista estuvo más de 30 años declarado partido ilegal. Se nos acusó también de terrorismo, se nos acusó también de ser un partido internacional, porque hablábamos de la unidad política y económica de América Latina. Venezuela no está sola, porque Venezuela tiene al pueblo aprista que se moviliza, y creo que ustedes, los que están en nuestro país, se deben seguir movilizando, los que están en Bogotá, los que están en Santiago, en Buenos Aires, o en Quito, en Madrid, o en Barcelona, o en los Estados Unidos. Hay que llamar la atención de la comunidad internacional, hay que llamar la atención del Vaticano. ¿Qué interés tiene el Vaticano en hablar de manera tan ambigua, tan distante, tan imprecisa de un tema que atañe a todos, porque está de por medio la libertad y la vida humana de miles y miles de perseguidos? En otras épocas había tiranías en América Latina, había olas migratorias, pero ninguna de la dimensión como la que está viviendo Venezuela en los últimos años. ¿A qué apunta el gobierno de Nicolás Maduro? Ellos tienen un plan, han urdido un plan. El plan no se pone o no se debate tal vez en Miraflores, llega de La Habana. Se hablaron en las últimas horas o días de la llegada de aviones con personal de seguridad adiestrado por Cuba para reprimir al pueblo venezolano. Y el mundo caviar, el mundo de las ONGs, el mundo de las fundaciones, de la cooperación internacional es cómplice. Con propiedad, dicho Nancy Arellano, ¿dónde estamos? Hay políticos que no solamente saludan a Nicolás Maduro por su contundente victoria, acá en el Perú, en nuestro Parlamento Nacional, y hay partidos que no señalan posición clara. El APRA cree en el pan con libertad. Y si tenemos que elegir algo entre el pan y la libertad, preferimos la libertad.
Porque Ángel Latorre no solamente mantuvo una amistad y una gran fraternidad con Rómulo Betancourt, sino porque Ángel Latorre con solo 28 años salió al exilio cuando el tirano Leguía gobernaba el Perú en los años 20. No aceptó ninguna dádiva de la tiranía. Incluso un conocido intelectual, José Carlos Mariatti, fue becario del gobierno de Leguía y recibía una mensualidad todos los meses para representar al gobierno de Leguía en Europa. Esa es la realidad. Por eso el homenaje a Ángel Latorre en el año 79, luego de su muerte, murió en pobreza. Y ese ejemplo lo seguimos todos nosotros. No estamos en el aprismo porque somos gobierno, no estamos en el aprismo porque estamos próximos a elecciones presidenciales. Estamos en el aprismo de los 16 años por convicción. Y los compañeros que están en la mesa han luchado contra la tiranía. El compañero Jorge del Castillo enfrentó al fujimorismo en la etapa más dura. Cuando encontramos el camino del retorno del presidente García, se abrió una gran oportunidad. Tenemos 100 años de historia y hemos tenido solo 2 gobiernos, 30 años de persecución y otros años de adversidad política, pero seguimos vigentes. Y tengan la seguridad el pueblo venezolano, tengan la seguridad los jóvenes venezolanos, tengan la seguridad los que están en el Perú y fuera del Perú, que todo tiene su final. Como dice la canción, todo tiene su final. Tarde o temprano Nicolás Maduro será juzgado seguramente por la Corte Penal Internacional. Tendrá que encontrar una salida política o huirá, como han huido otros tiranos en América Latina. Pasó con otros tiranos en América Latina en los últimos 50 años o en el último siglo. Entonces hay que encontrar salidas políticas. Creo que en ese momento el papel de Lula, de Petro y López Obrador, y hay que decirlo con nombre propio, es nefasto, es deplorable, es condenable. López Obrador, que apenas puede hilvanar a veces algunas frases y largas mañaneras todos los días con periodistas amigos del régimen, ¿no? Trata de hacer argumentar que bueno, hay información todavía no completa, estamos esperando, ¿no? Sin embargo, ese señor López Obrador le dio asilo a la familia del señor Pedro Castillo inmediatamente, y al propio Pedro Castillo trató de darle asilo cuando había quebrado el orden constitucional el 7 de diciembre, ¿no? Y el propio Pedro Castillo seguramente estaba en camino a la Embajada de México esa tarde cuando por mandato judicial fue detenido cuando se encontraba en una avenida principal de Lima. Entonces hay que tener autoridad moral. López Obrador actúa porque es parte del Grupo de Puebla. El señor Lula es líder del Foro de Sao Paulo. Ellos ya no son políticos, ellos actúan criminalmente, son una organización criminal internacional que ha alentado el narcotráfico y que vive del narcotráfico. Le pregunto a ustedes, la economía cubana, ¿de qué vive? ¿De las remesas de los cubanos en el exterior? ¿De las atenciones médicas? ¿No hay una explotación grosera del hombre por parte del Estado? Y de otras, y por supuesto de un turismo que no quiero calificarlo. Ustedes saquen sus propias conclusiones, qué tipo de turismo alienta el gobierno cubano. De tal modo que no han sido capaces en 60 y tantos años de construir una economía que pueda darle empleo a los jóvenes. ¿De qué vale la educación gratuita si esos jóvenes en Cuba no tienen empleo? Y si tienen empleo, tienen un empleo de hambre. Están sometidos al tutelaje del Estado los médicos. Entonces, Venezuela, de alguna forma, ha tratado de impulsar un modelo castrista y ha fracasado. Y es el deber de América Latina ser consciente que si la tiranía de Castro o de Díaz-Canel ahora perdura, es porque ha habido complicidad de muchos países de América Latina. Estados Unidos, yo recuerdo los años de Carter, alentó la transición democrática en varios países de América Latina. Tomó tiempo, no fue fácil. Se resistía Argentina, se resistía Chile sobre todo. Pero ahora Estados Unidos está erosionado su política por
sobre todo por el Partido Demócrata, que ha sido cooptado por el globalismo internacional. La candidata Harris ha dado declaraciones que yo no sé cómo interpretarlas. El señor Biden es un hombre que está prácticamente desubicado, y el presidente Trump, o el expresidente Trump, es mucho más categórico. Pero en todo caso preocupa que en Europa, la Unión Europea y en Estados Unidos, los dos grandes partidos, no se han dado de lado firmemente en defensa de la libertad. Por eso, no quiero extenderme. Que sepa el pueblo venezolano, que sepan los venezolanos residentes en el Perú, que hay un plan en marcha. Este plan, porque si algo caracteriza al gobierno y a la tiranía de Cuba, que ellos se han especializado en el trabajo de inteligencia política, de espionaje político. Acá en el propio Perú hay un activista político como embajador, ¿no?, que ha cumplido un papel protagónico durante el gobierno de Pedro Castillo, estrecho amigo de Vladimir Cerrón, que fue el primero en saludar la victoria, entre comillas, de Nicolás Maduro la noche del domingo 28. De tal modo que si hay un plan, estamos preparados para una posible larga lucha. Y esta larga lucha tendrá un final, todo tiene su final, pero hay que estar preparados para una lucha de largo aliento, en la que el APRA estará del lado de la libertad como siempre, y la dictadura venezolana, esperamos, pueda concluir en el tiempo más breve posible. No es una lucha fácil, porque hay intereses económicos, financieros. Algunos antiimperialistas demagogos dicen, no, el imperio norteamericano está detrás del petróleo, el gas, el litio venezolano, el oro venezolano. No, eso no es así. Ellos no quieren dejar el poder porque ellos se han enriquecido. Ellos no les es suficiente 1 millón, 10 millones, ni 100 millones. Quieren todos los millones del mundo. ¿Quién es Nicolás Maduro? ¿Quiénes son los hermanos Rodríguez? ¿Quién es Diosdado Cabello? ¿Dónde se formaron políticamente? ¿En qué partido democrático? Y Hugo Chávez, que pensó gobernar tantos años como Fidel Castro, tuvo una muerte temprana, pero considero que con Maduro la situación se agravó, porque Maduro es un operador a tiempo completo de los intereses cubanos. Y cuando hablamos de Cuba, hablamos de palabras mayores, porque hay inteligencia, hay espionaje, hay un trabajo de formación política y alentar el narcotráfico internacional, la guerrilla y este tipo de inconductas que afrentan la vía democrática. Termino diciendo, con aprecio y respeto por el pueblo venezolano, por los migrantes, porque ya son casi 8 millones, estemos unidos y encuentren siempre en el APRA un referente. Crecí admirando la democracia venezolana. Escuché a más de un presidente venezolano en la Universidad Villarreal, a Rafael Caldera, recuerdo, en una oportunidad, a Carlos Andrés Pérez más de una vez, y creo que Venezuela, con Acción Democrática, incluso con el COPEI y el APRA, tienen lazos que se han mantenido a lo largo del tiempo. Sé que el escenario político de Venezuela no es el de hace 25 años, es otro. Pero creo que cuando recupere Venezuela su libertad, el pueblo venezolano, los más jóvenes y los que llevan años en política, tendrán que advertir a las nuevas generaciones que el precio de la libertad está por encima de todo. Y como lo dijo ahí Latorre de manera tan breve, tan simple, defendamos el pan con libertad. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Una palabra, Nancy. Solo añadir una cosa, solo añadir una cosa que creo que es importante. El micrófono, como se ya te escuchas. Una sola cosa que quería añadir era que no podemos subestimar a los venezolanos tampoco. Yo entiendo a veces la
las ganas de apoyarnos para que el tema salga, pero Rómulo también, hay una frase que dicen de Rómulo que dice que cuando Venezuela necesitó libertadores los parió, no los importó. Y nos liberamos una vez, nos liberamos una segunda vez y nos liberaremos una tercera vez. Lo que hemos visto es la muestra de que somos persistentes en el camino a la búsqueda de soluciones y a la búsqueda de conciliar la ruta democrática de convicciones. Nos engañaron, como dicen por allí, ¿no? También, que a un pueblo se le engaña una sola vez. Y nos engañaron durante un periodo nefasto, pero ya sabemos que no nos siguieron engañando. Y ahí están las actas, como muestra de ello. Así que lo que pedimos es el apoyo moral, lo que pedimos es el apoyo de los gobiernos democráticos del mundo, de los políticos democráticos del mundo. Entendemos el siglo en el que vivimos y esperamos que haya las mejores gestiones de los lugares que sean para que esto tenga una salida rápida y en nombre de la protección y de los derechos de nuestros compatriotas en Venezuela. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Jorge. Buenas noches, muchas gracias, compañero secretario general. Muchas gracias, compañero secretario general, por recibirnos en esta base del partido de Miraflores. Y bienvenidos los compatriotas venezolanos que están con nosotros y que sepan que esta es su casa. En cualquier lugar del Perú que haya un local aprista, serán ustedes siempre bienvenidos. Me conmovió mucho el comentario de don Luis Núñez sobre la relación de Aya y la Torre. Todos la sabemos, pero cuando nos las hacen recordar y lo hace un hermano venezolano, con mayor razón. Y hoy día, precisamente, es nada menos que el bicentenario de la batalla de Junín, donde se dio la etapa final, que concluye después en Ayacucho. En la batalla de Junín las tropas patriotas estaban al mando de Simón Bolívar. Y cuando parecía, luchando contra el general Canterac, español, cuando parecía la batalla perdida, un mayor del ejército peruano, Andrés Rasuri, natural de San Pedro de Yoc, en La Libertad, le dieron una orden de retirarse a la caballería. Él fue y le transmitió al coronel Suárez, en ese momento, argentino, que comandaba el grupo Húsares del Perú, le dio la orden inversa. Dijo, dice el general que ataquen. Y atacaron, y eso volteó la batalla, y se pudo ganar la batalla de Junín. Entonces, esta parte de la historia es muy importante. Primero, porque sella, y lo resella en Ayacucho, con el comando de Sucre en Ayacucho, la hermandad histórica del Perú con Venezuela. Esto no es una coyuntura que nos encontramos y porque nos conviene políticamente estamos con ustedes, no. El Perú históricamente ha estado con Venezuela y Venezuela históricamente está con el Perú. Y no fue la única vez. En la guerra con Chile, el presidente Antonio Guzmán Blanco fue solidario con el Perú, presidente de Venezuela. Y eso poca gente lo sabe. Ahí están las calles de Lima, una gran avenida, Guzmán Blanco, en el centro de Lima. Como en San Isidro hay una calle Jacinto Lara, de otro general venezolano. Y así por el general Córdoba también. Entonces, esa relación existe. Él ha tenido, a veces en el partido nosotros pensamos y ya se acabaron esas historias de estas dictaduras gorilas, malditas, criminales, porque nosotros hemos sufrido mucho. Fíjense, en el año 31, Aya la Torre le gana las elecciones a un militar, que era Sánchez Cerro. Bueno, simplemente hicieron un fraude, voltearon los resultados, ganó Sánchez Cerro, igualito como están pasando ahora, parece que el tiempo
Al año siguiente hubo una revolución en Trujillo, 6.000 apristas fusilados. No es una broma, eso ha pasado. En el año 36, el APRA vuelve a postular y busca un gran jurista de la época, el doctor Luis Antonio Eguiguren, presidente del Congreso, presidente de la Corte Suprema, y postula en las elecciones. Y gana las elecciones. Ganó largamente, así como ha ganado Edmundo González. ¿Y qué es lo que sucedió? El dictador de la época dijo: pero han sido elegidos con votos apristas, y como el APRA está fuera de la ley, esos votos no salen, entonces ganó el otro. Así fue, exactamente así fue. En el año 50 vuelve a haber otra elección, y el APRA, pensando, porque había muchos vetos contra el APRA, postula a un general, al general Ernesto Montañe, padre del general Montañe, que después fue ministro de Economía en el país. Bueno, ¿qué es lo que hizo la dictadura de la época? Como veían que Montañe ganaba porque ganaba, simplemente lo metieron preso y otro día quedó como candidato único y ganó. Eso es lo que nosotros hemos sufrido. En el año 56 el APRA fuera de la ley, no podía tener candidatos. Votaba, pero no podía tener candidatos. Y así hemos venido sufriendo, y esta historia pasó en el año 92 con el golpe de Estado, que yo mismo fui metido preso en la noche del asalto de la casa del presidente García. Después vino en el año 2000 otro fraude, yo lo recuerdo clarísimamente, estaba en la televisión y salió el Boca de Urna, ganó Toledo. Cortaron el programa, pasaron dibujos animados, el Chavo del 8, y una hora después reabrieron la programación. No, ganó Fujimori. Ah, qué bueno. Y la última ha sido ya cuando Vizcarra cierra el Congreso en septiembre del 2019. Así que vean ustedes cómo nuestros países han pasado toda una sucesión de hechos que es la de nunca acabar. Pero creo que esto ha ido, el proceso venezolano, como también fue el proceso peruano, va tomando su tiempo. Y creo que viendo lo bueno de lo malo que está pasando, hay dos cosas importantes. Primero, que la oposición se ha unido con responsabilidad. Creo que eso es central. Yo he estado muy vinculado durante muchos años al tema venezolano y sé, como es natural, que hay sesgos, posiciones, diferencias, contradicciones, etc. Y a veces pueden ser, y lo sabemos muy bien, porque tanto Chávez como Maduro agarraban a tipos que los convertían en quinta columna de la oposición para quebrarlos. Y conozco más de uno. Entonces, eso ha sucedido. ¿Cómo podemos hacer? El segundo punto favorable es que Edmundo González ganó las elecciones, eso no hay ninguna duda, el mundo lo sabe perfectamente. Y pese a la trafa esta de eliminar a Corina y a la otra Corina, terminan con un candidato que discretamente se había anotado, pero se ganó. Entonces, el tema es ¿qué seguir haciendo en estas circunstancias? Nosotros hace exactamente algo más de 10 años formamos aquí en Lima un grupo que se llamaba Amigos de Venezuela. Yo le llamaba el colectivo ciudadano Amigos de Venezuela, pero dicen cuidado que en Venezuela la palabra colectivo es media desacreditada, ¿no? Entonces preferimos dominarlo de otra manera. E inclusive en la Plaza Bolívar de Pueblo Libre, tú recordarás mucho, ahí formamos, y vino María Corina, vino Antonio Ledesma, estuvo Henry Ramos, o sea, un montón de gente de Venezuela vino acá. Y después tuvimos un gran meeting en la Plaza San Martín, quizás algunos de ustedes pueden haber estado en esa oportunidad, que también vinieron varios de nuestros invitados. Entonces hemos tenido una relación permanente, y ese compromiso hay que seguirlo adelante en estas circunstancias tan difíciles. Es verdad que ese derecho de rebelión, acá lo llamamos el derecho de insurgencia, inclusive está en la Constitución. O sea, todo ciudadano tiene el deber de luchar contra cualquier imposición antidemocrática. Y eso es lo que está pasando, lo que pasaban varias veces acá, y ustedes también varias veces. Entonces lo que era una dictadura, digamos, tradicional, ahora se ha convertido en otro tipo de dictadura, violentísima.
que va matando gente por las calles sin ningún reparo y sin ninguna, digamos, condena, más bien tiene, yo diría, con respaldo de algunos países importantes. Y por ejemplo, vayamos pensando, permítame un par de minutos más, ¿qué se puede hacer ante eso? Primero hemos visto que lo de la OEA es un fracaso. Y saludo el discurso de nuestro canciller, y estamos los peruanos orgullosos del discurso de Javier González Olache. Yo tengo la impresión, tengo la sospecha que Javier González Olache, de una forma emulando a Andrés Rázuri, ha dicho lo que posiblemente el gobierno quería que se dijera, pero lo dijo y el mundo lo escuchó. Entonces esa es la línea que nosotros tenemos que seguir. ¿Y qué podemos hacer? El APRA tiene en su estrella 5 puntas, cada punta representa un objetivo nacional máximo, final. El quinto es el de solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Pero también tenemos la integración. Y la integración, la unidad latinoamericana, indoamericana, como decía la Torre, es un buen espacio para poder promover una posición que no estemos dependiendo de pequeñas islas del Caribe que votan como le da la gana a Maduro porque los tiene sostenidos con su petróleo. Esto es un hecho de corrupción internacional abierto. Está probado, ya de Bolivia ni lo comentamos. Pero estoy seguro que Argentina, Chile, Ecuador, no sé qué pasará con Brasil y Colombia, finalmente ellos han renunciado a la dignidad y a la decencia para abstenerse o no estar presentes. Pero se puede contar con otros países, Costa Rica, Panamá, etc. ¿Qué es lo que pasa? China viene y dice yo respaldo y reconozco. Y yo creo que los países democráticos de América Latina que recibimos inversiones de la China, tenemos todo el derecho de decirle a la China, oiga, bienvenido al capital extranjero, como sea de la Torre, pero lo importante es las condiciones en que viene. Y una de las condiciones es que usted no puede estar apoyando a dictaduras. Hoy día la China es el primer inversionista del Perú. Es el socio comercial más importante del Perú. Y sí nos interesan los tratos con China. Y va a venir el presidente de la China dentro de pocos meses, ¿verdad?, a inaugurar Chancay y a participar en la PEC. Y esa es una gran oportunidad para manifestarlo públicamente. Y desde ahora advertimos que lo vamos a hacer. Porque no puede ser que un gobierno importante del mundo diga, no, se pone anteojeras y yo saco la riqueza de este país y me la llevo y no me interesa con lo que pasa con el vecino. Sí nos interesa porque somos una sola patria grande, que es la indoamericana. Y creo que ese es un tema. Quizás con Rusia no hay los intereses comerciales que sí están con la China, pero con la China sí es posible, para quitarle ese respaldo, que no solamente se da un respaldo político, eso se puede traducir en armas, se puede traducir en financiamientos. De hecho, ha pasado que no han financiado al gobierno de Maduro en todos estos tiempos. Entonces, esa es una idea que no debemos dejar suelta. Yo creo que es importante y creo que nuestro canciller tiene el coraje y la inteligencia como para saber por dónde entrar. ¿Qué dicen las Naciones Unidas? Creo que hasta ahora nada, ¿no? Eso es una vergüenza. Pero lo que nosotros tenemos que poner es en evidencia la vergüenza de ese tipo de organismos que realmente no sirven para nada. El señor Maduro dijo al Macro que había que ponerle una captura internacional. Bueno, eso es un cuento. Eso no es verdad. No es verdad por una razón. Porque, primero, que no tiene la personería para solicitarlo, ¿no? Y segundo, poner la captura internacional, si el tipo no sale de Venezuela para nada, ni va a salir, tampoco no le interesa salir. Así que eso es una cosa que nunca va a funcionar. Y yo no me olvido que Almagro vino acá a respaldar al gobierno de Pedro Castillo. No se olviden de eso, vino acá.
¿Y por qué? Porque el voto, o sea, este señor Maduro fue elegido o reelegido secretario general de la OEA con el voto de Venezuela de ese tiempo y con el voto de otros países con los cuales él tenía que estar bien, entre ellos el voto del Perú, de Pedro Castillo, que lo reeligió como secretario general de la OEA. Entonces, su gratitud era: yo te respaldo porque tú me elegiste. Ese tipo de cosas hay que acabarlo. Y creo que los pueblos tenemos que decir: esta Organización de Estados Americanos, creada por Lleras Camargo en Bogotá hace muchos años, pues no puede seguir funcionando como está funcionando. Han metido una serie de países títeres ahí que no sirven para nada y que realmente están corrompidos directamente por el gobierno venezolano. Yo les quiero proponer, fíjense, este proceso que ahora estamos hablando de 1,000,000 y pico de venezolanos acá, empezó creo que en el año 2007, si no me equivoco. Yo era primer ministro y me llamaron unos compañeros de Venezuela y me dijeron: a Carlos Ortega lo han condenado a 16 años de prisión por dirigir la huelga de PDVSA. Pues he escapado, queremos saber si puede venir al Perú. Y dije: por supuesto. Hablé con Alan García, me dijo: por supuesto, que venga corriendo. Y vino y fue el primer asilado venezolano del Perú, Carlos Ortega. De ahí han venido muchos que son bienvenidos. Esta es su patria. Por supuesto que lo que ha hecho Maduro es abrir las cárceles y mandar, igualito que hizo Fidel Castro años anteriores, mandar una manga de delincuentes, ¿no? Pero el pueblo peruano tiene que saber distinguir una cosa de la otra. No podemos ni comparar ni confundir. Entonces, a propósito de las movilizaciones, que yo lamentablemente no pude estar porque estaba fuera del país en los últimos días, pero he recibido muchas sugerencias de que la próxima marcha la hagamos unidos peruanos y venezolanos. Y se lo propongo hacerlo. Porque ya coordinaremos con sus representantes para buscar la fecha apropiada, ¿no? Y tengan ustedes la certeza de que los miles de peruanos demócratas que salimos a las calles para luchar contra la dictadura de Pedro Castillo, también vamos a estar allí, dejando constancia de que esa lucha de hombres y mujeres en las calles impidió la entronización de una dictadura que, de haberse consolidado, hoy día seríamos una segunda Venezuela, con toda seguridad, de la que nos hemos librado. Si es que creo que en este tema hay que mantener las convicciones bien en alto para defender la libertad, para defender la democracia, para seguir luchando contra las dictaduras y para dar nuestro apoyo, que no solamente sea moral, sino todo lo que podamos hacer para que pronto, y creo que todos en alguna forma lo sentimos impectores, esta maldita dictadura está que se cae, y se cae, y en su desesperación son capaces de cualquier cosa. Es como el toro que ya se está muriendo y se vuelve más peligroso, ¿no? Porque puede darle una cornada a cualquiera, exactamente igual. Entonces, está en los estertores. Este desgraciado va a terminar como Cheche, como Gaddafi, con todos estos dictadores volados, ¿saben por qué? Nos da mucha pena la sangre de los jóvenes, principalmente, derramadas. Pero hay que seguir combatiendo. Hay que seguir luchando. Y nosotros en Perú tenemos que seguir respaldando. Y nos encontraremos en las calles. Y quiero decir que le hice a conocer al gobierno mi extrañeza, que en la primera movilización, pese a que habían pedido permiso, la Municipalidad de Lima y el Ministerio del Interior negaron el permiso. Y yo le dije al canciller: ¿cómo es esto que tú respaldas la democracia en Venezuela y el gobierno le niega el permiso? ¿Quién lo entiende? Y le dije al señor alcalde de Lima: tú eres un demócrata carta cabal, ¿por qué la municipalidad le va a cerrar la puerta a los venezolanos en una marcha? ¿Qué sentido tiene? Y por último, compañeros, con permiso o sin permiso, nos vamos a las calles. Yo creo que eso es lo importante. ¡Viva Venezuela!
Muchas gracias, compañero Jorge. Bueno, los compañeros de Venezuela han comentado todo lo que han pasado desde años atrás, como lo ha hecho Darwin, como lo ha hecho Fernando Núñez, como lo ha hecho Nancy, y nosotros los peruanos aquí presentes, compañeros del Partido Aprista, nos solidarizamos con ustedes, siempre lo hemos hecho. Y he hecho recuerdo muy preciso, compañero Jorge, desde el primer momento en que la amenaza de la dictadura asolaba vuestras tierras, las puertas del Perú se abrieron para recibirlos. Yo quisiera solamente, iba a leer un pronunciamiento del año 23 del año pasado, pero bueno, creo que leeré el pronunciamiento del 29 de julio. Esto salió publicado el día lunes 29 a las 10 de la mañana. El Comité de Miraflores del Partido Aprista Peruano, fiel a su principio de solidaridad con las razas y los pueblos oprimidos del mundo, deplora y condena el evidente fraude que ha cometido el gobierno de Nicolás Maduro contra el pueblo venezolano, al imponer el Consejo Nacional Electoral de Venezuela un falso resultado, sin mostrar las actas electorales, lo que deslegitimiza el anuncio. La verdad, conocida por todo el mundo, al avance del 25% de las actas escrutadas, daba un resultado de claro triunfo del candidato opositor diplomático Edmundo González Urrutia, de 68% a su favor, contra el 30% del candidato oficialista. Esta acción delictiva de Nicolás Maduro pone en peligro la paz regional al profundizar la pobreza en la que desde el gobierno de Hugo Chávez se ha sumido al pueblo venezolano, al anular la vigencia de derechos humanos y al agravar la frágil estabilidad social existente en dicho país hermano, sometiendo además a toda Sudamérica a una situación de colapso en el uso de la infraestructura hospitalaria, educativa y de seguridad, al obligar al pueblo venezolano a abandonar su hermosa tierra huyendo de los horrores de la dictadura. Asimismo, echa por tierra el deseado retorno a la patria venezolana de millones de familias que huyeron de la pobreza y la despiadada dictadura del chavismo, que mantiene sojuzgado a su pueblo. Esta acción delictiva del presidente Maduro pone en peligro la paz regional al exponer la frágil estabilidad social existente ante una segura segunda oleada de inmigrantes venezolanos a nuestra región. El Comité Aprista de Miraflores exhorta al Poder Ejecutivo y en especial a la Cancillería peruana a recurrir ante las instituciones internacionales y en particular ante el Consejo de Seguridad de las Organizaciones de las Naciones Unidas con el objeto de que se ponga fin a esta acción ilegal que distorsiona los resultados electorales. De igual manera, demandamos el retiro de la delegación peruana ante el gobierno de Nicolás Maduro, así como el aislamiento político de dicho gobierno y estar alerta ante probables reacciones irracionales contra países limítrofes de Venezuela. Comité Partidario de Venezuela, Comité Partidario de Miraflores, Miraflores 29 de julio. Esa fue nuestra posición clara y manifiesta desde el primer día y reconocido los resultados. Y lo ratificamos hoy en día. Estamos con ustedes, seguiremos en la lucha y estaremos de pie. Y el APRA estará siempre unida ante los enemigos de la democracia y la libertad. Compañeros, muchas gracias por vuestra presencia, gracias por haber concurrido a escuchar las palabras de nuestros dirigentes locales venezolanos y agradecemos la asistencia también de los compañeros apristas a acompañarnos en la lucha. Y estaremos, como bien lo ha dicho Jorge, estaremos en las calles, todos juntos, peruanos y venezolanos, luchando por Venezuela, por la libertad de Venezuela. Gracias, compañeros.